Amados hermanos, hoy jueves 14 de agosto vamos a traer el estudio pendiente de 2 de Samuel capítulo 11. Muy probablemente lo tengamos que dividir en dos, voy a ver el tiempo porque sí es bastante material, mucho más allá de lo que yo pensaba que podíamos dar, ¿verdad? Y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual escribió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Amalec, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nosotros vamos a ver en este capítulo, hermanos, cómo el pecado endurece y nos puede llevar, o nos va a llevar, más bien dicho, a pecados más terribles. Si no los confesamos a tiempo, si no clamamos a la misericordia, a la gracia de Dios, ¿verdad?
ese pecado no confesado, ese pecado arraigado en nosotros, nos va a llevar a cometer pecados más terribles, nos va a llevar a situaciones bien tremendas, y como lo vimos en el estudio bíblico del capítulo 12, y nos va a llevar a consecuencias también muy tremendas, ¿sí? Muy tremendas. Y vemos en el versículo 1, aconteció. El hebreo que está ahí, la palabra hebrea también se puede traducir y sucedió, ¿verdad? Yo quise traducirlo de una manera, no estoy diciendo que sea así, hermanos, pero en el análisis que hice del texto, ese sentir mío lo puse así, el versículo 1, y sucedió que después de la victoria sobre los sirios, esto está en el capítulo 10, cuando David vence a los sirios, ¿verdad? David decide quedarse con seguridad orgullosa y mandar a su ejército a pelear contra los amonitas, ¿sí? Ahí está. Y sucedió que después de la victoria, ¿verdad? Hay algo, aconteció, sucedió, hubo ahí algo, muy probablemente en la victoria que David tuvo sobre los sirios, porque en ese tiempo los sirios eran de cuidado, era un ejército fuerte, poderoso, ¿verdad? Y muy probablemente la victoria que obtuvo sobre los sirios David, ¿sí? Quizá le trajo orgullo al corazón, y se sintió un poco grande, muy probablemente. Nosotros podemos ver entonces, hermanos, como una cosa, una situación, una victoria a un hombre que era humilde como David. Recordemos cómo David era humilde. Cuando venció a Goliat, su humildad se deslumbró cuando Saúl lo perseguía y él no lo mataba, y en cambio se humillaba delante de Saúl. Era una persona humilde, pero hermanos, aunque nosotros veamos en nosotros un corazón humilde, tengamos cuidado, porque pueden una situación de victoria, de alabanza, quizá de los propios hermanos o de otras gentes o de la familia o de algo, y enorgullecer nuestro corazón. Y enorgullecer nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado de que no entre orgullo en nuestro corazón. Recuerdo un dicho, bueno, en la historia algunos se lo ponen a uno, otros se lo ponen a otros, unos se lo pusieron a John Wesley y otros a Jonathan Edwards y otros a otro predicador, ¿verdad? Pero lo voy a poner así: un predicador famoso predicó en una iglesia, y él al bajar se le acercó una hermana y le dijo: hermano, qué hermoso predicó. Y este hermano, ¿verdad?, de la antigüedad dice: lo mismo me dijo Satanás allá arriba. Y eso es, hermanos, entendernos. ¿Por qué dijo esto el hermano? Porque de seguro, ¿verdad?, de su corazón o algo salió una voz o algo así, que a veces nosotros sentimos una voz interna, no sé si les pasa, pero y sentimos eso, y oyó: qué hermoso predicaste, wow, qué maravilloso lo hiciste. O a lo mejor la voz del mismo, ¿verdad?, su carne: qué hermoso prediqué, ¿verdad? Pero él inmediatamente, y luego fue confirmado por la hermanita, que a veces con acción humilde vamos así, hermanos, y él inmediatamente refuta eso. ¿Para qué? Para no tomar eso y entonces empezar a darle entrada al orgullo. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos alaben los hermanos. Tenemos que instruir a los hermanos que para nosotros no es la alabanza. Inmediatamente ahí pararlo y decirle: hermana, es solo la gracia de Dios actuando en mí. Yo no soy nada. Cristo es el que hace todo en mí, y a Él dele la gloria. Dile: gracias, Señor, por la forma en la que utilizaste a este varón. Eso es lo que nosotros también tenemos que enseñarles a esa persona que está alabando a otros hermanos o alabándonos a nosotros, hermanos, para que Satanás no la ocupe como instrumento. Decirle: hermana, no es así, ¿verdad? O hermano, porque puede ser un hermano, no nada más son las mujeres, también los hombres, ¿ok? ¿Verdad? O hermano, no es así. Tienes que aprender que no es así. No le puedes dar la gloria a un hombre. La gloria es para Cristo. Él es el que hizo todo esto. Es su gracia actuando en mí. Recuerdo a Spurgeon una vez, el príncipe de los predicadores denominados, ¿verdad? 1850, 1864, por ahí así. Spurgeon predicaba maravilloso, hermanos. La verdad que muy bonito, muy elocuente. Él preparaba sus sermones con anticipación, los ensayaba, se los memorizaba, hasta ensayaba los ademanes que iba a hacer, ¿verdad? Y todos los perfeccionaba. Era alguien muy metódico para su predicación, pero muy bonitas predicaciones.
Y cuenta en la historia él mismo que un día, como todos los domingos, llegó a predicar, ¿verdad? Y se paró en el púlpito y no pudo pronunciar nada. Quería predicar, no pudo. Lo intentó durante unos minutos, varios minutos, no pudo. Y él solo pudo decir a la congregación: hermanos, no puedo predicar, no sé qué esté pasando. Agarró su Biblia, se bajó, su sermón, y se bajó y se fue a orar. Y él entendió que Dios le había hecho eso para que entendiera precisamente eso, hermanos. Que no era su habilidad, no era su práctica, no era su perfeccionismo. Y Dios no lo reprendió por hacer eso, claro, ¿verdad? Sino que él entendiera que no era nada de eso, sino la gracia de Dios actuando en él. Eso tenemos que entender muy claro, hermanos, en nuestra vida. No importa cómo Dios te use, si tú eres tan perfeccionista como Spurgeon, que practicas y haces, qué bueno. Si hay otro hermano que no es tan así, pero sí le debe dedicar tiempo al sermón, ¿verdad? Qué bueno, pero recordemos, hermanos, que es la gracia de Dios, no nosotros, la gracia de Dios actuando en nosotros. Por eso tengamos, una vez más, mucho cuidado que nuestras victorias, ¿verdad?, no vengan a ser un lugar de alabanza para mí. No hay encabida en mi corazón la altivez, el orgullo, la vanidad. No sea eso. ¿Sí? Cuidado, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, vemos al apóstol Pablo. Vamos a ver citas de él, conociendo, un hombre humilde también. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí está. Pablo decía: no soy apóstol porque yo fui fariseo de fariseos, porque me sé la ley, no, soy lo que soy por gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Ahí está, hermanos, claramente. Obviamente Pablo, ¿verdad? Todos sabemos que Pablo trabajó más que todos los apóstoles, sabemos que levantó más iglesias que cualquier otro apóstol, ¿verdad? Pero Pablo tenía claramente, hermanos, que era la gracia de Dios actuando en él. Así tú. ¿Cómo te sientes por tener una iglesia grande? Si tuvieras una iglesia y Dios te concediera una iglesia grande, si Dios hiciera que tú levantaras una iglesia y esa iglesia llegara a 10, 15 mil, 30 mil gentes. Cuidado, hermanos. Te tienes que sentir igual de humilde que como aquel hermano que tiene 10 o 15 o 20 en su congregación, ¿verdad? Tienes que entender que es la gracia de Dios nada más la que te está dando eso. No es que yo paso horas orando y por eso Dios me utiliza. No, hermano, quita todo eso, porque eso es vanidad, eso es arrogancia. Estás levantando un ídolo. Y ten cuidado, porque el principio de la caída es precisamente eso: la altivez, el orgullo, la soberbia. Ten cuidado. La epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está otra vez Pablo: yo soy ministro, pero por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Pablo excluye todo mérito de él. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda proveza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios y a la vez a la iglesia de Macedonia que es la gracia de Dios, que los hermanos de Macedonia, aun siendo extremadamente pobres, fueron impulsados por la gracia de Dios a enviar esa ofrenda. Una enseñanza tanto para la iglesia de Corinto como para la iglesia de Macedonia. En Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7 nosotros encontramos lo mismo. El apóstol Pablo, en resumidas cuentas, te lo voy a decir, Pablo está diciendo a la gente: a ver, ¿qué tienes que no te haya sido dado por Dios? Ministerio de pastor, ministerio de evangelista, esto te fue dado. ¿Qué tienes? Elocuencia, eso te fue dado. ¿Qué tienes? Carisma, eso te ha sido dado. ¿Qué tienes? Sabiduría, eso te fue dado. No tienes nada que no te haya sido dado. Entonces, ¿por qué te jactas? ¿Por qué nos jactamos? Como si no lo hubiéramos recibido.
¿verdad? Y fíjate, también el Señor, aún con todo eso de que Pablo tenía esas cuestiones de cuidados, Dios le puso un aguijón en su carne. En segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, Dios le puso un aguijón para que las grandezas de las revelaciones que le fueron dadas a Pablo no lo enaltecieran. Dios nos protege también en esa parte, hermanos. Pero ahí está, fue Dios y el que puso ese aguijón. Bendito aguijón, ¿verdad? Podemos decir bendito aguijón, porque es preferible tener eso a llegar a un enaltecimiento y que Dios nos haga caer. Creo que David hubiera preferido un aguijón en ese momento, ¿verdad?, que haber caído y ver todas las consecuencias que ocasionó, ¿sí? Rabá estaba situada a 101.2 kilómetros de Jerusalén. Vamos a ver como un día a caballo, un día y medio, máximo 2 días a caballo, ¿verdad? Fíjate, algunos comentan que el principio del pecado de David fue la ociosidad. Pero ya empezamos a ver otro, que quizá hubo orgullo. Antes de la ociosidad hubo orgullo. Y el orgullo lo llevó a... yo ya puedo reposar, ¿verdad? Yo soy victorioso, yo vencí al poderoso ejército sirio, ¿verdad? Y todo ese detalle. Pero hay otra cosa que vamos a ver también, hermanos, que llevó a todo esto a David. Y lo vamos a ver porque nos lo va dando la Biblia a través de los capítulos, nos va dando y nos va enseñando todo esto. Por ejemplo, cuando David estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Él tomó 2 mujeres, ¿se acuerdan? Abigail y la otra se me fue el nombre ahorita, ¿verdad? Pero tomó 2 mujeres. Cuando toma el reino de Judá, pero Israel no se va con él, sino solo Judá, ¿verdad?, la tribu de Judá, toma otras mujeres más, ¿sí? Después, veamos, lo voy a leer, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. O sea, después cuando David toma todo lo del reino de Israel, más mujeres todavía. David no estaba satisfecho, añadía y añadía y añadía y veía otras mujeres y vénganse y vénganse y vénganse. Esto es antes de la caída con Betsabé. Entonces, amados hermanos y amigos, David no tenía, en este lado, en esa área, no estaba satisfecho. David tenía insatisfacción, David tenía falta de contentamiento con lo que Dios ya le había dado y buscaba más y más y más y más. Cuidado, hermanos, con eso. Cuidado. Cuidado. La falta de contentamiento, la falta de satisfacción con lo que Dios nos da, nos puede llevar a esto. David, vean, más mujeres. ¿Qué pasó? ¿Verdad? De eso se separó, por cierto. Y va y ve a esa mujer muy hermosa. Pero David ya tenía más de 300 mujeres. ¿Sí? Digo, no le bastaban esas 300 mujeres. Y ve a esa, pero porque era muy hermosa, dice, véngase. Y no me importa si está casada, no me importa. Y ahorita vamos a ver de quién era hija y de quién era nieta. Y aparte de su esposo. Entonces, a David no le importó nada de eso. David estaba en un estado de descontenta. Él quería más y más y más, ¿verdad? Y lo que él deseaba, él lo quería obtener. Ahí vemos esa parte que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos exhorta varias veces con este tipo de detalles. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice el apóstol Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. En Cantares 7:10 encontramos: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Qué bonito es, hermanos, cuando el esposo tiene su contentamiento en la mujer, en su esposa, y su esposa tiene el contentamiento en él. O sea, no andan buscando más cosas, no andan buscando más detalles. El esposo no anda ahí teniendo
coqueteos, ¿verdad? Aunque no tenga adulterio, pero anda teniendo coqueteos, pues eso está mal. Eso está mal, hermanos. Eso está mal. La falta de contentamiento combinado con la avaricia nos va a llegar a hacer el pecado grande que cometió David. Porque quizá Dios le permitió, ¿verdad? Y es algo ahí dentro de la soberanía de Dios, le permitió a David tener las mujeres, pero ninguna de ellas era casada. Abigail, el esposo, había muerto, ¿sí? de una enfermedad, había muerto, ¿ok? Pero de ahí no tuvo mujeres casadas, pues, ¿sí? Pero ese comportamiento, esa insatisfacción, esa avaricia de David, que no la calmaba, que no se puso a orar ante Dios para luchar contra ese pecado. Bien dice, ¿verdad?, John Owen: si tú no amortizas el pecado que hay en ti, el pecado que hay en ti te va a amortizar a ti. Y miren, lo sucedió en David, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 12. Toda la muerte que conllevó ese pecado. Y lo vemos ahí. Todos los demás detalles, no sé si toca el tema de Absalón, pero lo voy a nombrar un poquito, ¿verdad? Cuando nombre al abuelo de Betsabé, nosotros vamos a ver una cuestión muy importante ahí. Bueno, el abuelo de Betsabé fue Aitofel, y Aitofel fue el consejero de David que se fue con Absalón, se fue en la rebelión con Absalón, muy probablemente producto de ese detalle, de ese pecado de David. A Aitofel no le gustó eso de David, y encontró en esa ocasión para desquitarse de David por lo que le había hecho a su nieta. Porque obviamente él no tenía las armas para vengarse contra David, pero no tenía el poder, ni la autoridad, ni nada de eso. Pero aprovechó esa rebelión de Absalón para unirse a Absalón en la rebelión y darle consejos. Y el consejo que le daba es: dame hombres ahorita y yo voy a perseguirlo y los voy a matar. Fíjate, Aitofel, el abuelo de Betsabé. Ahí vemos lo que provocó David. Un hombre que le era fiel a David le estaba siendo infiel. Aitofel, su consejero, el papá de Betsabé, era también uno de sus 30 valientes. Y ni siquiera lo contempló David. Y Urías también era dentro de sus 30 valientes, el esposo. Y David no lo contempló. ¿Por qué? Por la avaricia y la insatisfacción que tenía en su vida. Y eso te va a llevar lo mismo, hermano. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas nos escribieron para nuestra enseñanza. Si tú no estás satisfecho con lo que Dios te está dando, si hay avaricia y deseos de más y más y más de las bendiciones que Dios te da, y quieres más y quieres más y quieres más y quieres más, cuidado, hermano, porque te puede llevar a conducir a un pecado tan terrible como el que cometió David. Y allá no medir las consecuencias. Así vemos a David con un harén de mujeres. No le bastaba. Quería esa, porque esa era muy hermosa. Yo la quiero, no me importa. David, tienes 300 mujeres, no me importa. Yo quiero esa. Si no tratamos con nuestra falta de contentamiento, le estamos permitiendo a Satanás que arme su red con nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: era tiempo de que los reyes iban a la guerra y David decide quedarse. Era tiempo de que él tenía que ir a la guerra. Y David, confiado, dice: ¿para qué? Ya me eché a los sirios, los amonitas son pan comido, ¿verdad? Lo triste, hermanos, es que mientras Israel derrotaba a los sirios, David estaba siendo derrotado por el pecado. Eso es lo triste. Mientras Israel estaba derrotando a los sirios, su rey estaba siendo derrotado por Satanás y el pecado. David tenía que ir, porque miren, hermanos, esta guerra que ganó David con los sirios, recordemos por qué fue. Recordemos cómo David manda embajadores por la muerte del rey de los amonitas, ¿verdad? Y que era había sido amigo de él, y envía embajadores para, pues, felicitar al hijo que acababa de tomar el trono. Vemos cómo el hijo humilla, ¿verdad? El hijo de los amonitas humilla a los siervos de Israel, los humilla grandemente. David vio esa afrenta, se declaran la guerra el uno con el otro, ¿verdad? Y entonces
En esa guerra, los amonitas sabían que no iban a poder con Israel. Entonces contratan a los sirios, ¿verdad? Y los sirios vienen. Entonces cuando vienen de dos flancos, ¿se acuerdan que Joab divide el ejército, le da una parte a su hermano Abisai y él toma la otra parte y dice, bueno, ¿quién pueda de los dos, verdad? Pero cuando vio que Abisai estaba haciendo retroceder a los sirios, ¿verdad? Entonces Joab se une a la persecución, destruyen a los sirios y todo, David también está ahí, todo les ganan, pero faltaban los amonitas. Entonces, ya después de esa gran victoria sobre los sirios, como que David dijo, bueno, ahora vayan ustedes con los amonitas, esos son pan comido, como dije, ¿verdad? Y David se olvidó otra vez de que esa guerra con los amonitas era porque sus siervos habían sido avergonzados. Y David ya no pensó en sus siervos, pensó en él. Desde ahí empezamos a ver cómo entró ese orgullo. Al igual que ya no pensó en que era la mujer de uno de sus mejores soldados, que era la hija de uno de sus mejores soldados y que era la nieta de su consejero, de uno de sus consejeros y el mejor consejero que tenía, ¿verdad? Y no le importó a David eso. Una vez más, vemos ese detalle, hermanos. Tengamos cuidado, por eso digo, tengamos mucho cuidado con el orgullo. Nos puede llevar a situaciones terribles, ¿sí? Los amonitas eran descendientes de Lot, fruto del incesto de las hijas de Lot, ¿verdad? Unos tuvieron los amonitas, otros tuvieron los moabitas, pero ahí están los frutos de ese emborrachamiento y de ese detalle, producto de la decisión de Lot otra vez de guiarse por los ojos, ¿verdad? Lot perdió a su familia, eso lo veremos en algún estudio más adelante, por poner su mirada en los deseos de los ojos. Y es tremendo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que está sitiada Rabá. ¿Cómo está sitiada? Bueno, Joab va destruyendo las ciudades hasta llegar a Rabá, que era una ciudad grande. Eso significa el nombre, también. Estaba situada en la región montañosa de Galat, no lejos de las fuentes del río Amón. Era una ciudad muy especial, ¿verdad? Tenía fuentes de agua, tenían todo para resistir también ciertos ataques. Y nosotros tenemos que ver esa parte. Va Joab, está derrotando ya, está combatiendo a esa ciudad grande, era una ciudad grande, ¿sí? Pero otra vez David ahí se queda, no cumpliendo su responsabilidad y dejándole cierta autoridad a su general, que después vamos a ver complicaciones que tuvo David por eso, ¿sí? Y eso nos habla de una cosa, hermanos, también a nosotros que nos tenemos que preguntar. No solo es el orgullo en lo que tenemos que tratar. David eludió una responsabilidad, ¿sí? Y tenemos que ser responsables, dice la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en el rol que Dios nos dio, sea de esposo, esposa, padre, madre, hijo, ministro, ¿verdad?, gobernante? ¿Cómo estás cumpliendo tu responsabilidad ante Dios de todo esto? ¿También te estás haciendo guaje? ¿Estás haciéndote el oxiso? ¿No quieres esa responsabilidad? ¿La estás relegando? ¿La estás haciendo a un lado? Cuidado, eso puede traer desgracias profundas. Tenemos una responsabilidad. Varón, así como Dios te dio autoridad como cabeza en el hogar, Dios te da la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Tú eres responsable que el culto familiar se haga. Tú eres responsable que tus hijos reciban la palabra de Dios. Sabes que estos no cumplieron en el tiempo de los jueces, no cumplieron los padres ni los abuelos esta responsabilidad, y hubo una generación que se levantó que no conoció los hechos de Jehová. Y lo vemos también en la cuestión del desierto. También vemos una generación que se levantó que no conocía. Y nosotros podemos ver esa tristeza cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. Va a haber consecuencias, hermanos, va a haber consecuencias. Cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad de orar, de estudiar la palabra, de tener ese devocional familiar, de reunirnos en la iglesia, ¿sí?, en los problemas, en las crisis, en las batallas, vamos a fracasar y vamos a tener problemas como le sucedió a David, ¿sí? Ahí está, hermanos, ahí está. Tenemos que tener ese sentido de responsabilidad con los que están a nuestro cargo, sea familia, iglesia, empleados, amigos, etc.
Vamos a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Soportas el cansancio? Porque a veces venimos cansados, ¿verdad? El trabajo fue muy duro, muy fatigoso. Lo soportas con tal de que llegues y les digas a tus hijos: hijos, vénganse, vamos a orar. Hijos, vénganse, es momento de estudiar la palabra. Me voy a bañar y después de bañarme vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar como familia, vamos a tener el devocional, ¿verdad? No, estoy muy cansado, hoy no. Hoy tengo mis derechos a descansar. No, hoy no tienes derechos. Perdona, pero no eres la autoridad que Dios te dio, y como autoridad no tienes una autoridad autoritativa, tienes una autoridad de servicio. Y eso tengámoslo muy en claro, hermano. Tengámoslo muy en claro, porque si no vamos a tener muchos problemas. Fíjense, dicen que al caer en la tarde, David se levantó. O sea, David estaba acostado. Era el atardecer y David estaba acostadito. No andaba en cosas de su gobierno, de su reino. No andaba atendiendo cuestiones de la ciudad, los problemas. No, David estaba descansando. Ya voy a descansar. Lo que les digo. No. Miren, ya tuve el día de ayer, unos días atrás, tuve unas luchas bien fuertes en mi trabajo. Bien, el patrón se portó bien difícil, me hizo trabajar de más, ando bien cansado. Estos días que me dieron, los quiero estar en la cama. Cuidado, hermanos, cuidado. Al menos David, ya que no atendió a nada, debería de estar orando a Dios y clamando por su ejército, por el ejército que estaba peleando. Cuando menos como rey debió haber hecho eso. David no lo estaba haciendo. David no estaba en tiempo de oración. David descuidó la vida de oración. Fíjate, el orgullo, la insatisfacción y falta de contentamiento lo llevó a no orar, y eso lo llevó a una ociosidad, y eso lo llevó a la lujuria, lo llevó al adulterio, lo llevó al asesinato. Y ahí vemos lo que les estaba diciendo. Vemos cómo dice, y estaba en la terraza, se levantó después de, ay, qué padre, acabo de descansar, vamos a ver cómo está toda la cuestión. Recordemos que el palacio de David estaba en alto, en un montecito, y aparte enterrado, o sea que estaba bastante altito, y David podía ver bien las casas, y de repente, ¡pum!, ve a una mujer, que la palabra de Dios no dice que era hermosa, dice que era muy hermosa. O sea, destacaba su belleza por encima de muchas mujeres, muchísimas, quizá más que toda Judá, ¿verdad? Era una mujer muy guapa, muy atractiva. Y David fijó su mirada y no la quitó. Ese es el detalle. Betsabé se estaba bañando, y ahí vamos a ver un detalle por ahí, ¿verdad? Pero David fija su mirada y no la quita, hermanos. Miren que es difícil voltearla, se necesita dominio propio cuando encuentras algo así. Es difícil, pero si estamos en una vida de oración, Dios nos va a dar el dominio propio para voltear la mirada. Decía alguien por ahí, si te topas con algo así, no es pecado esa parte. Pecado es mantener la mirada, o pecado es que volteas la mirada pero la vuelves a regresar, ¿verdad? La volteas y la vuelves a regresar. Eso es ahí donde ya entró el pecado, ¿sí? Lo malo no está en la primer mirada, sino en el tiempo que tenga esa mirada, o las veces que estás mirando, ¿verdad? Y entonces, al fijar su mirada, ver su hermosura y todo, allí fue donde se enciende la concupiscencia. Como dice Santiago en su epístola, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es atraído y seducido. Mira qué hermosura de mujer. Oh, tiene que ser mía. Y ahí se encendió la lujuria, y desde ahí quizá David adulteró en su mente, ¿verdad? Recordemos que el adulterio, ¿verdad?, no nada más es cuando físicamente, también si tú te le imaginaste acá teniendo relaciones, o te lo imaginaste mujer acá teniendo relaciones contigo, ya adulteraste en tu corazón, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Entonces, y ¡pum! La concupiscencia concibe y da luz el pecado. Y siendo consumado, da luz la muerte. Eso es lo que produce el pecado, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que produce el pecado. Fíjate, el pecado una vez consumado da a luz la muerte. Sucedió en David, pero nos va a dar también a luz muerte, ceguera espiritual, muerte espiritual, muchas cosas que el pecado puede traer a la vida de nuestros hijos, de nosotros, de nuestros descendientes. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Puede apagar el ministerio, puede apagar al espíritu. Tengamos mucho cuidado. Entonces David la mira, la codicia, la desea, así que manda a preguntar quién es. Vayan a preguntar quién es. Fíjate, David ya envía a alguien, como les dije en el capítulo 12, ¿verdad? Dios envió a Natán, pero anterior David envió a gente, ¿verdad? La forma en la que Dios trabaja, de la misma manera que lo hizo David, Dios se lo hizo de la misma manera la confrontación. David, al preguntar quién era esa mujer, le traen la noticia. Muy seguramente le preguntaron a Betsabé, esos que fueron a investigar, ¿verdad? No fueron con los vecinos y con los tíos, porque David ya sabía lo que quería. Y David muy seguramente le dijo al mensajero que fuera con ella directamente, no andar con los vecinos, si no se hubieran enterado que David hubiera andado tras de eso, ¿verdad? David era muy inteligente. Y los mensajeros vienen y le dicen que es hija, ¿verdad?, de uno de sus soldados y mujer de Urías Eteo. ¿Sí? En pocas palabras, David está casada. David no te pertenece. David no puedes tenerla. Está casada. Hermanos, eso debe de hacer reflexión en nosotros. Cuidado con codiciar una mujer casada, porque te vas a meter en un broncón. Marca, llorarás, gimirás y te vas a meter en una bronca con tu familia, con tus hijos. Mira, acaban de pasar en un empresario, ¿no?, que lo agarraron en un concierto de un grupo que se llama Cosplay, creo, ¿verdad? Byron, un tal Byron, y lo agarraron, le pusieron de repente la luz, ¿verdad? Que así ponen a veces en los conciertos, cuando ven una pareja muy enmielada, ¿verdad? Les ponen los reflectores y todo, ¡ah! Y ¡pum!, se los ponen, y estaba ahí con su jefa de recursos humanos, era el CEO de la empresa, y con la que estaba era la jefa de recursos humanos, no su esposa. Y los agarraron bien abrazaditos, ¿verdad? Y el chavo cuando ve que el señor, cuando ve que el reflector se bota, ¿verdad?, y la mujer se voltea rápidamente, habían sido descubiertos. Pero eso pasa, hermanos. Esa señora debió haber pensado que ese hombre era casado. No sé si ella también era casada, no lo investigué, porque la verdad no me topé en esa noticia así nada más en el Face, ¿verdad? Me noté la noticia, me dio la ley y se acabó. No investigué si ella estaba casada, no, pero si ella estaba casada, incurrió en doble error. Él al tomar una mujer casada y ella al andar con un hombre casado, ¿verdad? Pero a lo que voy, lo que leí es que en su familia, su esposa y sus hijos ya no quisieron ver nada con él. Y es terrible, ahí perdió a su familia. Ahí perdió a su familia y las consecuencias que puede venir sobre sus hijos. Una decisión de un padre, hermanos, es muy importante. Dios te dio autoridad. Y esa autoridad tú la puedes utilizar en beneficio o en perjuicio de tus generaciones. Toma muy en cuenta eso. Un pecado, como lo vimos en David. David no tomó en cuenta eso, él se encendió en la lujuria y él quería a esa mujer a toda costa, sin tomar en cuenta que Dios dice que Dios visita la maldad, ¿verdad? Y que podría traer problemas y que eso era castigado con la muerte. El adulterio era castigado con la muerte del adúltero y de la adúltera. Y no le importó a David. No se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de los preceptos de Jehová, porque él ya quería tener a esa mujer con él. Perdió la razón, David. El pecado nubló su razón. Cuando se enciende la concupiscencia, hermanos, pierdes la razón. Ten mucho cuidado por eso. Mira, cuando sientas una mirada que volteala inmediatamente y lucha y clama a Dios porque te dé ese dominio propio y aleje tu mirada de todo eso. Y ora, no me dejes caer en tentación, no me dejes, Señor, ¿verdad? David se olvidó de todo eso. Fíjate, Urías era eteo.
¿verdad? Es decir, no era judío, sino de los pobladores de la tierra de Canaán. Y qué fidelidad tuvo ese hombre, qué integridad, mejor que la de David, ¿sí? Eteo viene de Ed. Ed es descendiente de Canaán. Fíjense, en Génesis capítulo 10, versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. Ahí está el Eteo, ¿verdad? En Génesis 15, 18 al 21, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereteos, los refaititas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ya estaba, y desde el tiempo de Abraham ya eran conocidos los heteos. Es más, la sepultura de Sara, el lugar donde Sara fue enterrada, era de los heteos, ¿sí? En Génesis 23, 2 al 20 encontramos todo esto. También los heteos aparecen en Éxodo 3:17 como parte de esa tierra de Canaán y todo esto, ¿sí? Él era un extranjero, pero que era íntegro y fiel, de esos que sí se merecen estar, hermanos. De esos que sí se merecen estar, de esos extranjeros que sí merecen que lleguen a tu país, ¿verdad? De esos. Y hablando de la migración, esta migración del Eteo fue legal. Esta migración era un hombre íntegro, era un hombre fiel, era un hombre trabajador, era un hombre responsable. De eso sí necesitamos. Pero si tú eres un migrante flojo, sin valores, y traes varias cuestiones allí, no esperes que Dios te bendiga. Y no digas, es que ¿por qué no me reciben? ¿Por qué no me hacen? No. Además, si estás tratando de entrar ilegalmente, tú que eres cristiano y estás tratando de entrar ilegalmente a un país, cuidado, hermanos, estás entrando ilegalmente, estás yendo en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. A Dios no le gustan las cosas ilegales. Cuidado, hermanos. Estás yendo contra la voluntad de Dios. Urías así le dio un ejemplo a David de lo que él debió haber hecho. ¿Sí? Él vino de la guerra porque Joab lo mandó y él era obediente. Fíjense, la obediencia de Urías. Él lo manda y él va. O sea, a pesar de ser de los 30 valientes de David, Joab, me envía otro. No, pues el rey te está mandando a buscar a ti, ¿verdad? Y ahí va, porque lo envió su general y porque lo mandaba a llamar su rey. Ahí va Urías, ¿verdad? Y llega y, ¿cómo está? Fíjate David, cómo un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y todo, cómo cae en estos detalles y empieza a ser un hombre malicioso, un hombre destructivo, un hombre que buscaba cómo componer sus detalles. No, se me fue la palabra ahorita, pero vemos cómo llega y como que le interesara su gente, ¿va? Le dice, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo va la guerra? A ver, cuenta. Ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a descansar con tu esposa? Esa era la realidad de todas esas preguntas. O sea, como que, porque David no le iba a llegar, vete a descansar con tu esposa, porque ibas a levantar sospechas, ¿verdad, David? Ah, bueno, ya me diste lo que quería saber. Ahora, vete, acuéstate con tu esposa, ahora vete a tu casa. Y sale Urías, ¿verdad? Y está saliendo Urías, y de repente le llegan unos siervos de David, y mira, hay un regalo, quizá unas botellas de vino, del vino más sabroso, más delicioso, con altos grados de alcohol, ¿verdad? Para que Urías vaya, se emborrache y se meta con su esposa, y así David oculte su pecado, ¿verdad? Pero no contaba con que Dios no te lo iba a permitir, y permitió que Urías permaneciera íntegro y fiel. La integridad de Urías, ¿verdad? Ahí está. Y luego le notifican a David, oye, no se fue. Y entonces ahí vemos que había gente que sabía lo que David había hecho, ¿verdad? Obviamente la gente que envió a preguntar por ella, y luego la gente que envió para traerla y poder tener relaciones sexuales con ella, ¿verdad? La gente con la que envió a pedir a Urías, ¿verdad? Está preguntando ahí, oye, no se fue, ahí está, ahí sigue, ¿qué vas a hacer? Y así tenemos muchos amigos, ¿verdad? Que ahí en eso sí aparecen amigos, y sobre todo
del mundo, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? Sí, ya cometiste este error, pero mira, lo puedes solucionar así, lo puedes solucionar acá, ¿verdad? Y va a haber muchos consejos, y mira, no sucedió como decías, pero mira, puedes hacerle esto, puedes hacerle esto otro. Ay, Satanás nos va a enviar a mucha gente para que sigamos enlodándonos más fuerte todavía, y las consecuencias sean mucho peor. Y David le dice, no se fue. Y David entonces lo manda a llamar, ¿verdad? Y dice David, ¿qué hago? Ya se lo voy a emborrachar. Y vente a comer conmigo, vente tú y yo, vamos a comer y a platicar. Y entonces David lo empieza, ¿verdad? Como esos que luego aparecen en las películas, no sé, que ponen al otro a tomar, y ellos, según ellos están tomando, pero ellos se toman una copa y el otro ya se tomó como 8 o 10, ¿verdad? Entonces lo emborracha y lo despide para que se vaya a su casa. Vete a tu casa, vete con tu esposa. Pero Urías sigue fiel. Urías dice, no puedo ir a descansar con mi esposa. ¿Por qué? Porque es tiempos de guerra. Yo no voy a permitir eso, ¿verdad? Mientras mis compañeros están en la guerra, luchando, arriesgando su vida y todo, yo aquí en placeres, no puede ser. Vence la integridad de Urías, Les repito, de esos extranjeros necesitamos. Mira, hermano, que Dios nos dé la misericordia, que no nos pase lo de David, que nos esforcemos en tratar de ocultar nuestro pecado, porque eso nos va a llevar a pecados muchos peores. Hermano, si tú ves que tu pecado va a ser descubierto, déjalo que sea descubierto. No hagas para ocultarlo más, porque te va a llevar a cosas peores. De todas maneras, Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano, y va a ser peor. Va a ser peor. Si David no hubiera ocultado su pecado allí, hermanos, no hubiera mandado a matar a Urías. Pero la angustia, la desesperación en que él ya tenía, porque iba a ser descubierto su pecado, y al tratar de ocultarlo, lo llevó a hacer algo terrible. No, hermanos, mejor arrepentamos y confesemos nuestros pecados ante el Señor para alcanzar misericordia. Fíjense, aquí lo anoté. Betsabé era hija de Elián, uno de los 30 valientes de David, nieta de Aitofel. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 34, y en 1 de Crónicas, capítulo 27, versículos 33 y 34. ¿Sí? Y ahí lo vemos. Y también en esta parte, pues tenemos que ver algo. Cuidado con guardar rencores. Nos pueden llevar a rebeliones, como Aitofel. En lugar de perdonar el pecado al final y todo, se ve que Aitofel guardó ese rencor en su corazón, y cuando vio la oportunidad, la hizo, y eso le llevó una desgracia también a él, y lo llevó a quitarse la vida porque él quería. ¿Por qué creen que cuando el consejo de Aitofel, y espero si hago el estudio de ese capítulo lo voy a repetir esto, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que Aitofel, hermanos, después de que el otro consejero le refuta su idea y Absalón toma en cuenta la del otro, no la de Aitofel, fue y se fue a ahorcar? Porque Aitofel sabía que ese era el momento de tomar la venganza, que ese era el momento exacto, preciso, que no iba a haber otra oportunidad de poder matar a David. Lo que Aitofel quería era matar a David, ¿sí? Y al verse que ya no iba a poder, Aitofel fue y se quitó la vida. Es triste. Cuidado con las amarguras, cuidado con los rencores, cuidado con la falta de perdón, cuidado, hermanos, porque además, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados, pero esos rencores nos pueden llevar a situaciones extremas como esta de un peor pecado, otra vez, quitarse la vida. Suicidio es un pecado grave, y ahí está. Y fíjense, algunos podríamos definir que Betsabé también tuvo que ver en este pecado. Resulta que David sale, y resulta que en ese momento que sale David, la mujer se estaba bañando en un lugar visible a la vista de él. Betsabé sabía claramente que el palacio estaba ahí y que el terrado estaba ahí, porque Betsabé era mujer de uno de los principales soldados de David. Betsabé sabía que estaba ahí, y quizá Betsabé también ya andaba buscando ese detalle, ¿sí?
Y ahí está. Quizás sabía las horas más o menos que David salía a ese terrado, lo empezó a checar. Por ahí cuando dicen, por ahí hay un dicho que dice que nosotros cuando vamos por la leche, las mujeres ya vienen con el queso, el cottage, la crema y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, son más inteligentes de cierta forma, ¿no es cierto? Pero no es por claro, pero muy probablemente Betsabé era una mujer inteligente y Betsabé ya estaba sabiendo. Se baña en un lugar visible. Visible, hermanos, toda mujer pulcra, ¿verdad? Y inteligente como Betsabé lo era, analiza y dice, no, aquí estoy expuesta, aquí me van a ver y todo ese detalle, y no, y hace eso, ¿verdad? Betsabé extrañamente no, extrañamente, ¿verdad? Se baña encuerada, desnuda, exactamente en la posición con la terraza de David. Casualidad, ¿sí? Y además tenía labia. Recordemos cómo, vamos a verlo, unos trazos, pero más adelante cuando Adonías quiere tomar el trono, como entra Betsabé también a hablar con David, ¿verdad? Enviada por Natán, pero vemos cómo le habla Betsabé. Y hay varias cosas que nos hacen dudar de la actitud de Betsabé. Una, David cuando manda a preguntar quién era, ¿verdad? Lo envió directamente con Betsabé y Betsabé le dijo, ¿verdad? Quizá cuando David envía por ella, no se opone Betsabé. Oye, el rey te manda a llamar. ¿Y para qué me quiere? Tú ven, te conviene. Betsabé luego se fue. No puso resistencia. No dijo, no, miren, mi esposo ahorita está, yo no puedo. No, y más en esos tiempos que era así. Betsabé no puso, sí voy, mi esposo no está, voy. Se acuesta con él sin poner ningún obstáculo, sabiendo que la ley de Dios decía que podían ser apedreados y muertos. O es más, si los descubrían iban a ser apedreados y muertos. Betsabé también decide correr ese riesgo. Recordemos en las consecuencias de David, cómo la hija de David le dijo a Amnón, no, Amnón, mira, y opuso resistencia. Betsabé no puso resistencia. Ahí vemos un detalle, ¿sí? Y esto nos da un panorama de algo que tenemos que ver. Ya vimos a David, ya vimos a los hombres y todo, mujeres cristianas. Independientemente si Betsabé lo hizo premeditado, bañarse a plena vista o no, les deja una enseñanza a ustedes, mujeres cristianas. Tengo que tener cuidado. ¿En qué parte me voy a cambiar? ¿En qué parte me voy a bañar? Tengo que poner cuidado cómo me voy a vestir. Tengo que poner cuidado de todo eso. Que mi vestir no atraiga, no encienda la lujuria, no encienda la concupiscencia de los hombres. Las mujeres tienen la concupiscencia también y se enciende de otras maneras, pero el hombre es muy visual y se guía mucho por la vista. Sí, la culpa es del hombre, porque hasta lo he oído en ministros, ¿verdad? Que dice, la culpa no es de la mujer de cómo se vista, es del hombre por la lujuria. La culpa es de los dos, compadre. Dice por ahí un dicho mexicano, ¿verdad? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y te voy a decir algo, mucho mayor es si yo por medio de mi acción incito a pecar a un hermano y mi hermano cae, me metí en un pecado gravísimo ante Cristo. Y eso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, mujeres, busquen que su vestir no encienda la concupiscencia de los hombres. Busquen que su vestir sea pulcro, sea bien, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda ponerse cosas súper entalladas y que enseñan todo y hasta las partes se les ve. Hermanas, no hagan eso, porque están cayendo en un pecado terrible delante de Dios. El vestir de un cristiano debe ser pulcro. Ya sea que lo hagas con... No, es que yo no lo hago con esa intención. Mira, podríamos analizarlo a fondo y vas a ver que sí es eso. Pero independientemente si fuera o no fuera eso, la premeditación no te excluye del pecado. Si tú no lo hice, yo lo hice sin saber que eso
que me estaba vistiendo muy provocativa con el escote y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo sabía, yo con inocencia lo hice. Inocencia o no inocencia, si haces caer a alguien en pecado por tu supuesta inocencia, cuidado, te metes en un pecado grave, ¿sí? Recuerda lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí está, ¿sí? No nos juzguemos, ahí está, no me juzgues. No, pero dice, no, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso debe buscar todo hombre, tanto hombre como mujer, debe de buscar la paz y la mutua edificación, hermanos. Ahí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí está lo que yo les decía, la grave. O sea, el hermano está pecando con su cuerpo, está pecando porque el pecado, la fornicación, el adulterio peca en el cuerpo, ¿verdad? Pero tú estás pecando contra Cristo. Obviamente también el pecado va contra Cristo, pero aquí habla más de directamente, ¿me entiendes? En sentido secundario estás pecando contra Cristo, pero en sentido primario, cuando tú haces caer a un hermano por tu supuesta libertad de vestirte, por tu supuesta libertad de donde tú puedes andar y todo, y haces pecar a un hermano, contra Cristo pecas. Y lo vamos a dejar ahí, hermanos, porque ya tengo una hora de estudio y todavía nos falta mucho. La verdad que nos falta mucho para terminar. Quizás nos aventemos otra sesión más. Entonces, le vamos a dar primera parte hasta aquí. Muchas gracias. Si tienes alguna duda o comentario o quieres hacer un aporte con confianza, sin compromiso, anótalo aquí abajo. Y si es una duda, yo la estaré respondiendo en el momento en que tenga una oportunidad. Estén orando por mí, hermanos. Estoy haciendo estudios bíblicos, estoy saliendo a las calles a predicar y ahorita ya me están ahí invitando a iglesias a compartir la palabra del Señor otra vez. Estén orando mucho por mí, porque en esta medida sabemos que Satanás no se queda quieto y por eso necesito mucho de sus oraciones. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Bendiciones.